11:07, bienvenidos aquí y ahora, en este martes 19 de marzo. Saludamos a nuestros colaboradores. Miquel Zandundo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy bien. Pilar de la Vega, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mónica Fuentes. ¿Qué tal? Buenos días. Pues enseguida vamos con todos los temas, que tenemos muchos, pero antes nos está escuchando ya el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería, él es Marco Antonio Gómez Martín. En las últimas horas, hola, bienvenido. Hola, Marco Antonio, buenos días. en las últimas horas ustedes en esta asociación han emitido un comunicado en el que lamentan lo ocurrido recientemente en el Pirineo Ostense, cuando tuvieron que atender a varios militares por congelación e hipotermia tanto en el Hospital San Jorge de Huesca como en el Hospital General de la Defensa en Zaragoza. Cuéntenos qué ocurrió en esas maniobras. Bueno, pues lo primero es que gracias a Dios pues no ha ido más allá que este tipo de lesiones, ¿no? Estaban unos militares que parece ser, por las informaciones que nos han pasado nuestros socios, que eran de nueva incorporación, realizando unas actividades debido a movimiento invernal y bueno, pues ante la climatología tan adversa, el capitán decidió bastante bien la actuación que tuvo y recuperó a todo su personal en una zona un poquito más amable para poder resguardarlos. Y entonces se produjeron una serie de congelaciones y de hipotermias graves. Una vez que fueron examinados por el servicio sanitario militar, pues consideraron que debían de ser evacuados a Huesca y de ahí, ante la gravedad que tenían las heridas, pues fueron desplazados a Zaragoza, donde han estado ingresados y hasta hace poco, que parece ser que Defensa informó, a nosotros todavía no, que lamentamos que todavía no nos haya informado cuando nosotros elevamos por escrito la petición de cómo se encontraban estos compañeros, pues parece ser que ya les han podido dar el alta a todos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se demuestra una vez más que nuestra profesión, que es lo que venimos reclamando, es una profesión de riesgo y que no estemos considerados como tal, habiendo tenido las muertes tan recientes de los compañeros de Córdoba, el sargento alumno que falleció en el accidente y la serie de lesiones y de accidentes que producimos dentro de la Fuerza Armada. No podemos más que volver a exigir al Ministerio que nos considere una profesión de riesgo. ¿Y qué respuesta han obtenido por parte del Ministerio cuando les han planteado, tanto lo que ocurrió, como acaba de mencionar, en Cerro Muriano, donde recordamos durante unas maniobras fallecieron 2 militares, y ahora esta reciente experiencia en la que varios militares sufrían congelaciones e hipotermia y se han dirigido al Ministerio de Defensa? ¿Han obtenido algún tipo de respuesta sobre la posibilidad de que se declare esa profesión de riesgo? Pues lamentablemente venimos padeciendo desde el asociacionismo militar pues la callada por respuesta. El Ministerio sigue sin facilitarnos la información, se niega sistemáticamente respondiéndonos que no somos competentes en materia que nosotros creemos que sí, porque es materia que afecta a nuestro personal y que como asociación pues nos interesamos por cómo tenemos que trabajar, qué material tenemos que tener, cómo se llevan los protocolos de actuación y las maniobras. Esto no va en contra del Ejército, esto no es ser ni más ni menos militar. Nosotros lo que queremos es trabajar, pero trabajar con seguridad. Hay que ser muy claro, el riesgo cero en la Fuerza Armada no existe. Nos preparamos para lo peor y de hecho tenemos que seguir haciéndolo así. No estamos en contra de que se haga ningún tipo de maniobra por muy peligrosa que sea, pero hay que minimizar el riesgo. Y para minimizarlo hay que poner todos los medios logísticos a disposición de los militares que están realizando ese ejercicio. Si esto se hubiese llevado a cabo en Córdoba, por ejemplo, pues lo mismo no estaríamos hablando de 2 fallecidos. Se ha actuado muy bien aquí en el Pirineo, el capitán actuó bastante bien y con una celeridad rápida, y entonces pues tenemos que lamentar pues lesiones, pero no pérdidas humanas. Hay que tener en cuenta que nuestros jefes, los cuadros de mando, tienen el valor más importante que pone la Fuerza Armada en sus manos, y son nuestras vidas, y eso tiene que ser respetado. Porque yo quiero hacer un inciso muy claro. Donde no llega la Guardia Civil, donde no llegan los bomberos, donde no llega Protección Civil, donde no llega absolutamente nadie, llega la Fuerza Armada, incluso a un volcán. Entonces, que no estemos considerados de riesgo, que no tengamos los medios logísticos para nuestra autoprotección, eso es muy grave y es lo que tiene que mirar el Ministerio de Defensa. Pues Marco Antonio Gómez, le agradecemos que nos haya atendido en Aquí y Ahora este martes. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a quien no puede tenerla, porque la tropa de marinería, por desgracia, no tenemos la voz suficiente como para poder decir lo que ocurre dentro de la Fuerza Armada. Un saludo.
Miguel, esta es la situación. Lo están poniendo de relieve. Ciertamente tienen que realizar prácticas similares a una situación de riesgo, porque no deja de ser una situación de riesgo a la que se pueden enfrentar en cualquier momento. Para ello tienen que estar preparados. En este caso, pues claro, nos está contando el responsable de esta asociación que uno de los mandos intervino porque había un temporal y cambiaron el lugar de vivac para proteger a quienes estaban realizando esas maniobras. Finalmente sufrieron congelaciones no muy serias, hipotermia, pero según él podía haber sido peor. Y claro, a todos nos viene a la mente lo ocurrido en Córdoba. Recordamos que allí fallecieron, que está siendo investigado, pues 2 personas, 2 militares. Yo creo muy que rápidamente, ¿qué opináis sobre esto? Primero, felicitar a nuestro interlocutor porque lo ha explicado de forma clara y meridiana. Segundo, que yo creo que sí que efectivamente hablamos de una reclamación que parece justa, que es una profesión de riesgo, como lo son las maniobras. Es decir, aquí no ha pasado nada por la pericia del capitán, que los lleva a una zona define más amable, pero en esa zona más amable la consecuencia de evacuarlos en tiempo y forma es que todavía hay congelaciones que podría haber sido peor, hay un traslado, en fin, y todo el ruido que se produce. Apunta el tema del asociacionismo militar, que eso daría para otro debate muy largo. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que minimizar riesgo desde los despachos, es decir, las maniobras no son una supervivencia estrictamente, porque si no, el día que van mal, claro, no supervive la persona. Entonces, claro, el riesgo yo creo que hay que medirlo muy mucho, porque si no nos encontramos con situaciones, en esta ocasión, no de pérdidas humanas, pero desde luego de unas lesiones que se podían haber evitado. Mónica. Sí, han comentado también que eran militares de nueva incorporación, sí. Y eso también, pues yo creo que el nivel de la exigencia en unas maniobras también tiene que estar bastante más controlado. La pericia también de quien decidió suspender esas maniobras para que pudieran ser atendidos en el hospital, y yo creo que ante la petición de que sean considerados como una profesión de riesgo, yo creo que aquí tenemos pocas dudas, ¿no?, en que puede ser una petición que es plausible. Bueno, yo muy poco que añadir, creo que mis compañeros lo han explicado muy bien. Hay un debate ahí abierto, que quizá es el que Miguel no ha tocado y que tiene una dificultad importante de poderlo contemplar, y es la asociación o el asociacionismo en las Fuerzas Armadas, es decir, por las especiales características de ellas. Pero bueno, el que tenga una dificultad no significa que no puedan atenderles, no puedan escucharles y vean cuáles son sus reivindicaciones que plantean, que yo creo que las ha planteado muy bien. Es decir, por lo tanto, bueno, pues yo creo que ese tema abierto que tiene su dificultad, bueno, pues vamos a intentar que, bueno, ya han pasado muchos años, tenemos una democracia más consolidada, que se pueda ver el tema de cómo es la relación y cómo es el modelo de poder hacer asociación en un cuerpo tan difícil como el de las Fuerzas Armadas, porque la policía lo tiene, pero las Fuerzas Armadas no. Ahora, lleva toda la razón él. Las Fuerzas Armadas son claves, sobre todo no lo ha dicho, pero es la UME. La UME al final, la UME siempre se acude al final cuando la situación es de SOS, con lo cual creo que son fundamentales. Tenemos que recordar siempre que para que haya un Estado de Derecho tiene que haber seguridad. Y la seguridad nos la ofrecen fundamentalmente el Estado a través fundamentalmente de los medios y el sistema que tiene para garantizárnoslo. Y un medio y un sistema que tiene son nuestras Fuerzas Armadas.